Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en casita, resguardados. Estamos en el pico de la pandemia, así que tenemos que estar cuidando todos nosotros. Bueno, sean ustedes bienvenidos a la clase de Cultura Maya. Y esta vez vamos a empezar ya con la unidad número 4. Esta es la clase 4. Y esta nueva unidad se llama Proceso Colonizador de Yucatán. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues lo que vamos a estudiar es la organización política, administrativa y social en la colonia, en lo que era toda la península de Yucatán y qué territorios estaba abarcando, qué problemáticas tuvieron, porque pues no ha sido fácil vivir aquí en este territorio porque tiene ciertas características que lo hace único. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se organizaba la colonia? Se le llamaba Nueva España y pues tenemos la administración política, que el que gobernaba y manejaba todo desde otra península, desde España, la península ibérica, pues el rey gobernaba a todos los españoles, a todos sus súbditos, y cuando tienen estas colonias, estos nuevos territorios, pues el rey se auxilia por el Consejo de Indias. Estas dos instituciones se encontraban allá en España, en la península. Y el representante del rey, pues se le llamaba virrey. Y este virrey se encargaba de las cuestiones políticas administrativas y tenía que organizar todo el país a nombre de su rey. Y aquí, como el rey se apoyaba del Consejo de Indias, pues este virrey se apoyaba de la Real Audiencia. Acomodaron varias audiencias en diferentes partes del territorio. La nuestra quedó pues, en lo que es la Ciudad de México. Había otras que se encontraban en Guatemala, otros en Honduras y así sucesivamente. Sí, bueno, el rey se auxiliaba para gobernar o para gobernar el país, valga la redundancia, pues con gobernadores. Estos gobernadores manejaban las provincias, sí, que se habían establecido, y a su vez los gobernadores se auxiliaban por medio de los corregidores. Estos corregidores gobernaban cierta parte de territorio, pero lo que le daba base y sustento al modelo de la Nueva España eran los municipios, y entonces los municipios estaba comprendido por cabildos. Y aquí vamos a ver que había dos tipos de cabildos: los cabildos españoles y los cabildos de indios, así le llamaban ellos. Entonces con esto lograban controlar, ¿sí?, todos los territorios que habían conquistado, y principalmente, aquí lo pongo en esta pirámide del poder, son la base que van a mantener y van a organizar todo lo que es el imperio, ¿sí?, todo lo que tenía el rey como territorios. Y los tenía en Asia, y los tenía en África, y los tenía en América. Entonces el territorio español era muy vasto. En esta región pues, se le conoce como la Nueva España. Bien, los cabildos de españoles se apoyaban pues, con alcaldes. Ya vemos que si aquí hay alcaldes mayores, pues estos eran alcaldes menores, con regidores, con jefes de la policía o alguaciles mayores, con jefe de policía rural, con secretarios, notarios, escribanos y alférez reales. Todos ellos manejaban aquí en la esfera del municipio. Entonces esto va a ayudar a controlar un gran imperio, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver este imperio, de qué tamaño estaba este imperio. Pues, por ejemplo, pues aquí está la península de Yucatán y este era el territorio. Hay unas notas que también mencionan que Tabasco pertenecía a esta capitanía. Aquí estamos viendo Capitanía de Yucatán, no lo mencionan aquí, pero hay lecturas porque de hecho
Francisco Montejo aquí estableció una capitanía. ¿Para qué? Para controlar toda la península. Y eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, punto y aparte. Entonces estamos viendo aquí cómo están estas provincias, cómo están estos reinos. Entonces aquí están los gobernantes. Y las porciones que estamos viendo por aquí chiquititas, ¿sí? Aquí estaban los gobernadores. Y los gobernadores a su vez se auxiliaban por los corregidores y los corregidores se apoyaban a su vez por los cabildos. Si lo dije bien, ¿verdad? Sí. Gobernadores, corregidores y en los municipios los cabildos. Ese es el orden correcto. Bueno, vamos a concentrarnos en la Capitanía General de Yucatán. Vamos a recordar que Francisco Montejo el Adelantado le dan ese título de que tú vas a ser capitán general y gobernador del territorio de la península de Yucatán. Entonces todo esto era el territorio que tenía que gobernar Francisco Montejo el Adelantado. Ya vimos que tuvo 3 etapas hasta la tercera etapa, que es cuando consigue estabilizar aquí todo el territorio para la corona española y ponen como la capital precisamente lo que es Mérida. Habíamos mencionado que se estaban organizando por municipios. Bueno, pues los primeros municipios surgen de este tamaño. Si se dan cuenta, pues aquí estaba parte de lo que es Tabasco, parte de Campeche, aquí está todo Campeche, aquí está nuestro territorio Mérida, Valladolid, ¿sí? Que es la zona oriental de la península, y Bacalar. Entonces son 5 grandes municipios que se estaban administrando, pero la capital se encontraba en Mérida. Y las audiencias reales se encontraban primeramente en Ciudad de México. Ya voy a explicar más adelante qué pasa con esto de las audiencias reales. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con la Capitanía de Yucatán? Pues esta capitanía sí se otorga en 1526 allá en Granada. Francisco de Montejo se va con su papelito muy contento de que ahora sí vamos a conquistar y voy a ser capitán general y gobernador de la península de Yucatán. Pero primero había que conquistarla y tener todas estas cuestiones. Entonces aquí estamos viendo qué territorios actuales comprendía esta capitanía. El actual Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán. También la parte norte de Guatemala, que es el Petén, y lo que actualmente hoy es Belice. Eso era toda la capitanía de Yucatán. Bueno, estamos en 1526. Para 1540, la ciudad de Mérida es nombrada capital de Yucatán. Oiga, pero si Mérida se fundó en 1542, el 6 de enero, bueno, pues les llegó el papelito de que, señores, la ciudad de Mérida va a ser la capital de Yucatán. Bueno, primero hay que conquistarla. Estamos en el año 1544 y la Audiencia de México integra a Yucatán a la Audiencia de los Confines, que en ese momento, en 1544, se encontraba en Honduras. Si yo voy al mapa, voy a regresarme tantito al mapa, ¿sí? Aquí está Mérida. Entonces si yo tenía que resolver algún problema jurídico, político, administrativo, tenía que viajar por barco, rodear toda esta cuestión y llegar a Honduras, ¿sí? Entonces, pues se empiezan a quejar de esta situación, de que, oye, ¿cómo es posible que me mandes a este lugar? Entonces, en 1548, Montejo empieza a protestar porque ve afectados sus intereses políticos, y entonces vuelve la Real Audiencia de México. Entonces ya regreso otra vez a la capital, donde está Ciudad de México actualmente. Ahí voy a llevar todas mis cuestiones y mis asuntos políticos. Pero pasado 2 años,
otra vez. Y aquí viene el pretexto de la Audiencia de México, de que debido a la distancia y a los costos de traslado, esta se tiene que ir a la audiencia de los confines, pero para esta fecha está ya radicando en Guatemala. Vamos para atrás. Entonces tenía que hacer mi viaje por tierra, ¿sí? Y llegar a esta zona, o por barco y llegar a esta zona. Y la verdad, en esa época era bastante costoso, ¿sí? Para ya no hacerles el cuento largo, de nueva cuenta regresa a la jurisdicción de la Nueva España, porque se dieron cuenta que era bastante costoso y dificultoso trasladarse a esta audiencia, ¿sí? Entonces regresa a la Nueva España. Pero casualmente ya Francisco Montejo, el adelantado, ya no gobernaba, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Ya hablamos de las cuestiones políticas, ahora vamos a hablar de las cuestiones sociales. ¿Qué pasó en estas cuestiones sociales? Bueno, para empezar, los pocos españoles que habían conquistado Yucatán, la península, ya se querían retirar del lugar. ¿Cuáles son esas causas? Bueno, para empezar, si estamos en 1542, yo creo que levantan un censo y hablan y dicen que hay 100 vecinos. De estos 100 vecinos, muchos, no sé cuántos, ¿sí? Se dan cuenta que los recursos son escasos y sus expectativas de volverse ricos rápidamente pues no lo iban a lograr, y entonces empezaron a ir primero sin permiso y otros con permiso, ¿sí? Ya para diciembre de 1542 ya había que dar permisos y te lo tenían que conceder Francisco Montejo, el mozo, o sea, el hijo del adelantado, para que a ver si se podían retirar o no. Porque, a ver, ¿qué era lo que realmente les molestaba a estos conquistadores? Primero que nada, se sentían incómodos. No se sentían a gustos. ¿Y por qué no se sentían a gustos? Ah, pues por el clima. Porque era extremadamente cálido. A pesar de que estamos en una zona todavía dentro de la franja tropical, es bastante caliente, y más para los europeos. ¿Sí? Ellos están acostumbrados a tener un clima templado, ¿sí? Y de repente se encuentran con esta región, sienten mucho calor. Otro factor que fue la carestía de los productos que llegaban a la provincia. Pues sí, oye, yo quiero, no sé, los jamones que estamos acostumbrados a comer, el jamón serrano, y me lo tienes que traer ya sea de España o ya sea de aquí de la Nueva España. Entonces, la verdad, o sea, se encarecían esos productos y eso les molestaba. El aceite de olivo, lo que ellos se acostumbraban a comer. Entonces, los productos venían bastante caros. Otro factor es la falta de costumbre de los alimentos, ¿sí? Pues no se acostumbraban al maíz que había aquí con respecto al maíz que había, no sé, allá por Puebla, por Guadalajara, por todos esos lugares. El maíz es diferente al maíz que se encuentra aquí, ¿sí? Además, la agricultura era muy difícil porque la tierra era tenía mucha piedra, entonces muy difícil de trabajar. Eh, Querían sembrar azúcar, lo lograron por el lado de Campeche, pero luego llegaron las contraórdenes de que siempre ustedes no pueden sembrar azúcar, entonces le quitan ese negocio a Francisco Montejo. Intentan pues sembrar trigo, pero aquí el terreno tiene mucha piedra, está pedregoso, pues no les resultan sus cultivos y sus tradiciones. Lo que sí lograron, por ejemplo, los franciscanos, cuando se establecieron aquí, fue cultivar hortalizas, árboles frutales, y entonces los indígenas pues vieron que pues, esa fruta era agradable, y también ellos tienen la costumbre de sembrar esos árboles, ¿no? Y se empiezan a producir. Bueno, otro factor que también hacía que la gente se fuera del lugar, que se sentían cansados.
cansados de tanta guerra, de tantos combates, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que nos queremos ir y queremos abandonar la ciudad. No nos interesa vivir aquí. Entonces, tienen que tomar medidas para que la población no se vaya y no abandonen, porque recuerden que en la primera etapa abandonaron todas las ciudades. En esta tercera etapa, pues ya no tenían el problema de las rebeliones, ya las habían sofocado, pero también se habían quedado ya sin indios, ya habían acabado con muchos aborígenes, otros habían emigrado de ahí, salieron de ese lugar. Entonces, pues también eso dice, oye, ¿y ahora quién va a trabajar las tierras? ¿Quién va a construir las casas? Tenemos muy poca población que nos ayude a trabajar en eso. Entonces, ¿sabes qué? Mejor yo me voy. Vamos a buscar las estrategias. Y la estrategia que ellos buscaron, pues fue, los matrimonios, la procreación y la inmigración. O sea, por favor, ven para acá, te voy a dar tierras, te voy a dar lo que tú quieras, pero quédate. Y lo que más motivó a los españoles, pues fue de que, oye, ¿entonces me puedo casar? Sí. ¿Y puedo procrear? Claro. Entonces, aquí viene lo que este señor que se llama Landa, Diego de Landa, que dice que incluso Landa, en esos momentos, obispo, concedió dispensas de parentesco, de consanguinidad y espiritual. Oye, es que me quiero casar con mi sobrina, concedido. Me quiero casar con mi prima, concedido. Oye, es mi tío, concedido. Oye, somos medios hermanos, no importa, concedido. La cosa es que se casen, tengan hijos y se queden aquí. Esa es la condición. ¿Sí? Entonces los españoles se pudieron casar y se quedaron y empezaron a llevar aquí sus vidas. Ya después vamos a ver las consecuencias que hay cuando se casan entre parientes, los problemas congénitos que puede haber. Pero bueno, aquí tenemos las razones para motivar que los españoles se queden en este territorio, en la península de Yucatán. ¿Quién es Fray Diego de Landa? Bueno, este señor que vemos aquí consideró que pues los indígenas seguían adorando a esos dioses que no son cristianos y los empezó a quemar. Pero también quemó muchos códices mayas, libros que nos daban información de cómo era la cultura maya. Y por considerarlo pagano, cosa del demonio, los quemó. No se preocupen, también en el centro, allá en la Nueva España, Torquemada, otro fraile, también consideró que esto eran cosas del demonio y quemó bastantes códices, dejándonos en blanco la historia de las culturas que se sentaron en estos territorios. Por eso les digo que mucha información está basada en cuestiones arqueológicas, en evidencia arqueológica más que en evidencia histórica, por medio de los textos, por medio de los jarrones, algo escrito. Entonces se han encontrado inclusive estelas mayas rotas porque consideraban que eran cosas del demonio. Entonces perdemos información, ahí perdemos nuestra historia. Bueno, punto y aparte. ¿Cómo se organizó la ciudad? Desde el punto de vista urbano, en todas las ciudades de las colonias españolas, pues se hacía la figura del cuadrado y se hacían cuadrículas. Y si vemos desde el centro, pues hablamos del primer cuadro, y a partir de ese primer cuadro donde se encuentra la catedral, se empiezan a tirar las calles que van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces aquí tengo yo la flor de los vientos, aquí más o menos ubico esta X, aquí está la catedral, y entonces a partir de donde está la catedral son 3 cuadras hacia el norte, 3 cuadras hacia el sur y 4 cuadras, ¿sí?, hacia aquí está el este y hacia el oeste. Así se empiezan a formar. ¿Quiénes van a estar en el primer cuadro?
Pues en el primer cuadro se van a establecer los conquistadores. Ya afuera de los cuadros se van a instaurar los pueblos indígenas. Los poquitos indígenas que se quedan, por había indígenas aliados, se quedan con ellos a convivir. Vamos a hablar de unos conceptos, sí, más adelante, por ejemplo, los ejidos, en donde están cerca de este primer cuadro, en donde podían tener a sus animalitos pastando, los estaban criando, los arrabales que estaban un poquito más lejos, que también eran ciudades de los españoles, y entonces se empiezan a conformar. Pero vean qué bonito, aquí tenemos la primera estructura, el primer mapa de cómo se conformó Mérida en 1542. Bueno, regresando a las clases sociales y partiendo de lo que pasó en Mérida, me estoy concentrando en Mérida, pues vamos a ver que hay separación de razas, así lo llama el articulista, que dice que, pues, que en el centro era morada exclusiva de los europeos, y estos, pues ahí estaban las casas de los conquistadores. Alrededor de los conquistadores, pues estaban los indígenas que ocupaban los barrios o los pueblos, ¿sí? Y también entre los mismos españoles existía una separación. O sea que si no eras parte de los conquistadores, pues te tocaba construir tu casa más alejado, porque aquí era de los que habían conquistado y entonces se quedaron ahí cerca de lo que es el centro, ¿no? Ya poco a poco los españoles que iban llegando, los inmigrantes, se iban, pues iban hacia las orillas de la ciudad, sí, pero el centro era exclusivamente, pues, para los conquistadores, para los que manejaban la economía, la política o el comercio. Y entonces, ¿qué había más allá de la ciudad? Pues más allá de la ciudad estaban los ejidos, los arrabales y los naboríos. ¿Sí? Aquí Fray Alonso Ponce empieza a comentar rápidamente cómo estaba conformado en aquella época Mérida, cómo se estaba conformando, cómo venía creciendo, ¿sí? Y entonces pues se hablaba de 4 pueblos en 1589, en donde los pueblos indígenas estaban compuestos por San Juan y Santa Lucía, que casualmente pues ahí hay una iglesia, estaba Santiago, Santa Catarina y más alejado San Cristóbal. Estos eran los poblados indígenas que pues ya ahorita la mancha urbana pues ya los alcanzó, ya los incorporó a lo que es la ciudad de Mérida. Bien, ¿qué son estas porciones de tierra? Pues pues el naborio es una institución social jurídica de Nueva España del siglo XVI que consiste en el repartimiento a los conquistadores españoles de cierto número de indios para su servicio personal durante un tiempo determinado. Se supone que aquí los tenían que cristianizar y les tenían que pagar por sus trabajos, pero estos señores lo que hacían era castigarlos y explotarlos. Estaban los arrabales, que es una extensión o agrupación territorial de viviendas y comercios no sujetos a control municipal o planes urbanísticos. Entonces estaban bastante alejados del centro, ahí levantaron sus casitas, ¿sí? Y empezaron a vivir, y entonces las podían construir como ellos quisieran o como ellos pudieran. Obviamente aquí se encontraban los españoles que pues no eran ni ricos, ni conquistadores, ni políticos, ni comerciantes, entonces estaban por allá. Y había otros lugares que eran los ejidos. Estos ejidos son porciones de tierra de uso público que no se labra, o sea, no se cultivaba, pero se permitía que los animalitos que estuvieran dentro de la ganadería pudieran pastar en esos lugares, ¿sí? Entonces a eso se refiere cómo estaba conformado las afueras de Mérida. Bien. Siguiente aspecto, las epidemias. Ya habíamos visto que cuando Francisco Montejo el Adelantado tuvo sus epidemias
pues ya establecidos y ya empiezan los registros, pues aquí vamos a ver que también, vamos a ver que en 1631, 1648 y 1650 tuvieron unas epidemias. ¿Epidemias de qué? Pues se tiene el registro de la fiebre amarilla. ¿Quién provocaba la fiebre amarilla? Los mosquitos. Entonces, pues te picaba el mosquito, te infectaba el mosquito, te dejaba el virus, la segunda etapa te da una calentura espantosa y luego te ponías amarillo. De ahí el nombrecito de la fiebre amarilla. Y en ese recuento dice, en 1649 pues fallecieron más de 300 personas. En esa época nada más se contaban a los hombres, no se contaban a las mujeres y no se contaban a los niños. Entonces nada más contaron nada más a 300 personas, ¿sí? También hablaban de otra causa de fallecimiento que era la malaria, también producida por los mosquitos de la zona. Esta malaria pues, le llamaban un mal aire, sí, pero era por la picadura de un mosquito, sí, y también hubo muchos fallecimientos. Pero aquí hacen notar de que murieron gobernadores, oficiales y muchísimos niños. O sea, no se llevó la contabilidad, pero vean los problemas que tuvieron aquí los españoles. O sea, no fue fácil. Tuvieron un gran proceso, sí, de estarse acomodando, de estar soportando la inclemencia. La tierra no era tan factible para cultivar. La ganadería pues tampoco, o sea, tenía muchos factores en contra. Y aún así, pues Mérida empezó a crecer, la península empezó a tener sus habitantes. Bueno, bien, mis estimados, mis queridos estudiantes, estamos llegando al final de esta clase. ¿Qué vamos a hacer? Un resumen con su conclusión. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Sí? No lo que dijo el maestro. ¿Qué es lo que ustedes opinan de esta cuarta clase con respecto a lo visto? Quiero que me lo entreguen. Si hoy es 18, 19, 20, el 21, espero el resumen en mi correo, ya saben dónde, en g53m4@hotmail.com. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Suscríbanse al canal, dale like si te gustó, y nos vemos para la siguiente entrega. Cuídense mucho, los quiero, los extraño, pórtense bonito. Hasta la vista. Bye.